Saludos espectadores de nuestra sección Excelencia del programa Extravaganza and Cool. Al hilo de nuestros programas anteriores, donde veníamos hablando del lujo residencial, hoy estamos en el casco antiguo de Marbella, en un edificio pequeño pero maravilloso que ha construido nuestro grupo de empresas. No solo construido, lo hemos promovido también con un inversor noruego, lo hemos gestionado, Grupo Loen, y lo ha construido Redpoint Crafter Builder. O sea que somos los responsables de lo que hay hoy aquí. Y aunque parece que este edificio lleva aquí toda la vida, no es así. Cuando compramos esta parcela aquí no había nada. Es una parcela que da a dos calles, a calle Lobata, que es peatonal, y a calle Postigos, que es de tránsito rodado. Lo que nos permitía hacer de los 6 apartamentos que integran este edificio que tuvieran aparcamiento y que tuvieran trastero en el sótano. Lo que es un plus, porque estar en el casco antiguo de Marbella, que es donde estamos, muy cerca de la muralla medieval, y tener los apartamentos, los 6 apartamentos que están aquí, tener aparcamiento, la verdad que es un plus en el centro histórico donde cuesta tanto trabajo aparcar. Este conjunto le llamamos Casona 6 Lunas, por aquella romántica de ser 6 apartamentos y estar en el casco antiguo. Para construir un edificio de cualquier naturaleza, no solo de lujo residencial, es necesaria una licencia de obras. Pero en este caso, esta parcela está enclavada en una zona de patrimonio histórico, está enclavada en una zona que se llama Bien de Interés Cultural, en la zona de Marbella, del Castillo y la Alcazaba de Marbella. Por lo tanto, la Delegación de Patrimonio del Ministerio de Cultura tienen que dar la autorización para tener esa licencia. Una vez que analiza el proyecto la Delegación de Cultura, concluye que sí, que podemos construir, pero que tenemos que tener una tutela arqueológica. Una tutela arqueológica para que, si se descubre cualquier tipo de ruina en el subsuelo, estas ruinas o estos restos arqueológicos puedan ser adecuadamente tratados y después llevados al Museo de Málaga, que es lo que se hace con ellos una vez que se clasifican. Así es que, para este proyecto nos destinan a un inspector arqueólogo y un director arqueólogo. Por supuesto, estos gastos corren por cuenta del promotor. O sea que estamos hablando de una dificultad que puede aparecer en un proyecto de lujo residencial o en un proyecto constructivo. La semana pasada hablábamos de la dificultad de construir en parcelas con pendiente pronunciada, pues hoy estamos hablando también de la dificultad de construir en una parcela que esté enclavada en un entorno de interés de bien cultural. Vale, pues entonces nos destinan los arqueólogos, el arqueólogo llega aquí porque tenía que estar durante todo el movimiento de tierra, durante toda la excavación, con lo cual llegaba con todos los obreros y lo teníamos aquí vigilante hasta que se iban los obreros. ¿Y qué pasó? Pues la ley de Murphy, que si algo puede suceder, sucede. Así que en la zona sureste de la parcela aparecieron restos arqueológicos. A partir de ese momento, en esa zona, la excavación ya no podía ser mecánica, ya no podía ser con máquinas, ya tuvo que empezar a ser manual, lo que implica un retraso en el timing de la obra. Y bueno, empieza el arqueólogo a analizar lo que había visto y descubre que tenemos un foso romano en forma de V, un foso romano del siglo I a.C. También aparecen restos de cerámica, de tejas, de vasijas, de ánforas. También aparece una moneda, un cuadrante de la ceca de Malaca, que significa una moneda acuñada en la fábrica de timbre fenicia que teníamos en Fuengirola, y aparece un glande de onda. Un glande, un proyectil, su nombre viene de gland, de la forma de la bellota, y que también se parece a una pelota de rugby, de unos 5 centímetros. Esos proyectiles que los romanos lo tenían o de cerámica o de plomo y se lanzaban con las ondas, pues aquí aparece uno ya desgastado de cerámica. Pues analizan esto los arqueólogos y concluyen que seguramente en esta zona, que la verdad que es interesante la conclusión, que seguramente en esta zona hubo un campamento romano de asedio a la ciudad. Enclava estos restos arqueológicos que se consiguen, que se descubren a mediados del siglo I, en la época de la República Romana tardía, en la segunda guerra civil que había entre Pompeyo y César, y crean la hipótesis de que seguramente los habitantes de Marbella tomaron partido por Pompeyo. Como esto fue así, pues las tropas de César asedian la ciudad, la asedian
y ganan la batalla, entrarían en la ciudad, devastarían parte de ella y después levantan el campamento. También aparecen restos catalogados ya más modernos, del siglo XVII. Aparecen los fundamentos de un edificio que seguramente duró hasta el siglo XIX y más cerámica, pero ya cerámicas más modernas. Los arqueólogos dicen que la calle Lobatas existía ya desde mediados del siglo XVI y existía como parte de una vereda que hubo que enlazaba el castillo con la carretera de Ojén. Paralelo a ella transcurría la acequia mayor, porque era una zona, esta zona extramuro, de alto valor agrícola. Pero se ve que ya en el siglo XVII, bajo el dominio de la corona de Castilla, la ciudad empieza a crecer, se desborda de los muros de la muralla y empieza a haber un desarrollo inmobiliario fuera de los muros, con lo cual empiezan a convivir ya chozas con casas de otra envergadura. Así que nuestra calle Lobata, tiene su nombre, el mismo nombre desde mediados del siglo XVI. Analizados los restos arqueológicos que aparecen en nuestra parcela y llevados los más importantes al Museo de Málaga, que es el procedimiento habitual, la Delegación de Patrimonio decide ya que es momento de quitarnos la tutela arqueológica, con lo cual nuestra obra puede continuar en sus plazos normales. Y para precisamente hablarnos de los detalles de este maravilloso proyecto, hemos invitado hoy a su arquitecto, que nos contará de este proyecto y hablaremos con él también un poco de la arquitectura en general y cómo ha ido cambiando durante estos años. Y ya estamos con el arquitecto de este edificio tan bonito, de este edificio tan singular. Estamos con Teodoro Cabrilla Burgo. Teo, licenciado por la Universidad de Sevilla en arquitectura en el año 2002. Efectivamente. Ha llovido bastante desde entonces, Teo. Sí, la verdad es que, bueno, lo primero un placer que me haya invitado a esta entrevista y bueno, pues sí, la verdad es que yo me considero uno de los arquitectos de la generación del 92, ¿no? Estudiando arquitectura en Sevilla, pero desde que terminé la carrera tuve la oportunidad de venir aquí a trabajar a Marbella y bueno, pues ya creo que son 20 años, ¿no? Vamos a celebrar 20 años de profesión. 20 años en los que nos hemos encontrado muchas veces, pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Lo que me gustaría que empezaras contándonos, ¿cómo se inspira un arquitecto para diseñar un edificio como este? Un edificio tan singular. ¿En qué te inspiraste y qué es lo que más te gusta de lo que has hecho aquí? Pues sí, nosotros tenemos un lema en el estudio que se basa mucho en la esencia, ¿no? Hablamos que la esencia precede a la existencia o viceversa, ¿no? Con esto lo que queremos significar es que hay elementos esenciales que siempre consideramos a la hora de hacer un proyecto. Y en este caso la localización es fundamental, ¿no? En este entorno del casco antiguo, al lado de la muralla, y en la calle Lobatas, tan emblemática dentro de la ciudad. Y a partir de esa localización, pues tratamos de sacarle el mayor partido a lo que es pues la orientación solar. Está claro que toda la iluminación que podamos incorporar al edificio es importantísima. De ahí ese patio tan bonito que habéis diseñado. Sí, del cual la verdad que estamos muy orgullosos y que al final es, como digo, ¿no? Trabajo de todo el equipo, ¿no? Desde el promotor a ti como project management, al aparejador y a todas las personas que se involucran en el proyecto. Y efectivamente, la normativa, por ejemplo, es algo que está claro que tenemos que respetar, ¿no? Y estamos también muy satisfechos de cómo la fachada se integra en la calle. Sabes que Cultura nos controla el tamaño de los huecos de ventana, pero claro, al fin y al cabo, si queremos meter mucha luz, pues necesitamos pues este patio que incorpore todo el soleamiento que la fachada, por integrarse en el entorno, pues no nos permite conseguir. Recuerdo que por su forma tan singular, cuando estábamos en obra, todo el que pasaba por la calle se detenía y miraba. Esto parecía que era un museo, porque todo el mundo quería entrar y ver lo que estábamos haciendo. Sí, a mí la verdad es que me recuerda, bueno, a mi infancia en Sevilla, ¿no? El ir andando por los patios del barrio Santa Cruz y es como cualquier puerta que veíamos abierta, nos metíamos y mirábamos a ver ese patio como era, ¿no? Y yo pues sentir que bueno, pues los marbellíes se intentan meter en el patio, ¿no? Para ver cómo es y que supongo que alguno dirá, uy, qué moderno, ¿no? Porque no es el patio clásico andaluz, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que la arquitectura
tenemos que siempre respetar la tradición y el entorno, pero siempre se puede innovar, ¿no? Y en ese sentido, pues yo entiendo que el patio, con el juego de pliegues que se generan, que bueno, tú lo sabes, la inspiración fue en los pliegues de la montaña de la Concha, intentamos representar algo parecido y además incorporando unas jardineras, ¿no? Con el trabajo de nuestra amiga Beatriz, ¿no? Que ha hecho tan bueno, que al fin y al cabo nos está dando también el aporte necesario a la hora de la climatización, de la sostenibilidad, que tan importante es, y bueno, de manera que al final toda una idea queda integrada, ya no solo en el diseño, sino en la eficiencia energética, la sostenibilidad, ventilaciones cruzadas, que al fin y al cabo no se nos pueden olvidar, ¿no? Es importante, y además lo recuerdo cuando estábamos en obra, que en este proyecto no tenemos prácticamente ninguna habitación rectangular. Sí, es que además... Que traíamos de cabeza a la constructora. Sí, y porque los orígenes del proyecto, yo recuerdo eso de que fueron un diseño de un patio como más cuadrado, ¿no? Más tradicional, pero es como que te quedas un poco ahí como, uy, más de lo mismo, no, vamos a intentar hacer algo un poquito más especial. Y claro, a partir de ese patio que tenía esos juegos de pliegue, ya claro, el resto del edificio se fue generando en torno a ese patio y por eso de ahí pues que no haya ángulos rectos, pero creo que están en ese punto, en ese límite de que no afectan a la funcionalidad ni al trabajo después del interiorista y de la decoración. Yo después creo también mucho en una arquitectura muy flexible, sabes que aquí hemos pasado de 3 dormitorios a 2 o hemos añadido uno, siendo al final unos espacios pues muy fácil de adaptar a las necesidades del cliente, porque al final está claro que somos personas y cada uno tenemos nuestro gusto y nuestra manera de vivir. Pero te quería preguntar, ¿cuáles fueron las dificultades más importantes que tuvimos aquí durante el proceso de construcción? Comenta un poquito. Sí, pues como ya recordamos, ¿no? El tema de estar en un entorno protegido, ¿no? Y tener pues eso, esa proximidad a la muralla, pues se preveía que íbamos a encontrar restos arqueológicos. Entonces, pues bueno, ya sabes que la dificultad del comienzo de una obra, que todo el mundo viene con mucha ilusión, pero bueno, al final hay que respetar, por supuesto, el patrimonio histórico que tenemos en la ciudad. Pero dentro de esas dificultades, bueno, pues creo que la constructora fue muy ágil y vosotros, en el sentido de ir documentando todo lo que se iba... Sí. Tuvimos dentro de todo, tuvimos suerte. Efectivamente, porque bueno, se paró un poquito la obra, pero bueno, al final se organiza uno, ¿no? Yo creo que iba sacando otros tajos, pero bueno, al final el valor de los yacimientos que se han encontrado, pues al final pues suma, ¿no? Y es un valor añadido a la promoción. De hecho, ya sabes, bueno, evidentemente todo lo que se ha encontrado ha ido al Museo de Málaga, pero bueno, hemos hecho unos guiños, ¿no? El haber puesto en las entradas, en las doble alturas, algunas tinajas que recuerdan a restos romanos, pues al final yo creo que cualquiera que vive aquí pues le gusta saber que aquí había restos romanos y bueno, al final es efectivamente un añadido. Respecto al tema de las dificultades, normalmente, claro, son técnicas, ¿no? Y claro, cuando empiezas una excavación, nosotros tenemos el estudio geotécnico y nuestros cálculos estructurales, pero a la hora de ejecutar las excavaciones pues puede haber sorpresas, sobre todo en un entorno que son edificios antiguos, unas calles antiguas que son un poco inestables. Entonces al final, bueno, ya sabes que tuvimos que hacerte una pantalla de pilotes perimetral. Esa pantalla fue importante. Fue importante. Es que rodeamos la parcela entera de micropilotes. Sí, y está claro que a ningún promotor le gusta tener un imprevisto de un sobrecoste en la obra, pero bueno, claro, como ya sabemos, ¿no? O sea, nosotros desde el suelo hacia arriba podemos tenerlo siempre todo mucho más preciso o más previsto, pero ya de cota cero hacia abajo, ¿no? Pues a pesar de que tengamos nuestro geológico, o sea, nuestro ensayo geotécnico, siempre puede haber este tipo de imprevistos, pero yo creo que hemos sabido pues adaptarnos a ese imprevisto, que no se demorara la obra, que los costes no se dispararan. Y otra cosa que veo fundamental es que este edificio tiene un sótano donde tú puedes venir a aparcar en el centro de Marbella, que ya sabemos las dificultades que hay siempre para moverse en cualquier casco antiguo. Yo encantado, o sea, creo que en las ciudades todas las zonas peatonales son fundamentales,
pero como tenemos la calle Lobatas, pero la posibilidad de entrar por calle Postigo y aparcar en tu propiedad es un plus que tenían los 6 apartamentos, sí señor. Que es una de las cosas que además más gustan de ese patio, pero también fue una dificultad importante. Venga, ¿cuál fue? Sí, es la escalera de caracol que tenemos en la doble altura, o sea, en el patio, ¿no? Perdón. Y además, bueno, yo me considero un arquitecto flexible y que en la arquitectura residencial yo veo que hay que interactuar con todos los participantes, ¿no? Incluso eso, promotor y ya sabes, ¿no? Nuestro amigo Michael noruego que viene y, oye, qué bonito el patio, pero ¿y si le metemos una escalera de caracol? Y yo, uy, pero una curva aquí, ¿no? Anda que no se le dio vuelta a la escalera. Pero fíjate que eso, te comentaba también el otro día, ¿no? Hay un libro que me encanta de Alain Bouton que se llama La arquitectura de la felicidad, ¿no? Y es muy representativo de este edificio, cómo habla, bueno, de que la innovación, ¿no? Siempre tiene cabida en una arquitectura tradicional, ¿no? Como esta, ¿no? Dentro de un casco histórico, pero que al final hay unas bases que todos esperamos, ¿no? Como son el orden, la simetría, pero que siempre tiene cabida en busca de, vamos a decir, de esa felicidad, pues ciertas curvas, ¿no? Que te dan un toque al diseño. Pero claro, esas curvas son difíciles de ejecutar, y sobre todo cuando una escalera que está, vamos a decir, suspendida en un espacio. Está flotando, es que ha habido que anclarla a los forjados, pero la verdad que el resultado ha sido impresionante. Sí, y está claro que al final, hombre, pues tenemos un buen equipo de ingenieros, unos buenos jefes de obra y constructoras que al final saben interpretar pues esas dificultades y bueno, y ahí está el resultado, ¿no? De esa escalera tan singular. Y otra cosa que sí, que también estaba yo dándole vuelta, es el tema de, por ejemplo, las piscinas en cubierta, ¿no? También. No es Tenemos algo habitual. Una en cada ático. Tener piscinas en las terrazas, pero claro, es que hoy día, bueno, ya hemos dejado de utilizar las cubiertas para tender la ropa. Sí. Por suerte. Aunque también haya un pequeño, ¿no? rinconcito, ¿no? Para ello, sí que se vea desde la calle, pero que sí es verdad que al final, con el clima que tenemos en Marbella, pues es una delicia, ¿no? Es excelente tener tu piscina, además poder tener esas vistas a la muralla o a las cubiertas de toda Marbella. Es que tenemos vista a la torre de la iglesia, a la muralla, a la montaña de la Concha. Esas piscinas son una maravilla, las dos. Sí. Y bueno, y al final, pues eso, teniendo prevista en la estructura esos refuerzos necesarios, pues se consigue, pero claro, es lo que siempre hablamos, el diseño tiene que ir de la mano de la ejecución o de la parte técnica, y claro, ahí la dificultad era que no se nos penalizara a la altura de la vivienda de abajo, ¿no? ¿Qué siente un arquitecto cuando ya ve su proyecto completamente terminado? Esa pregunta siempre me gusta hacerla. ¿Qué sientes cuando pasas por aquí y dices, esto lo diseñé yo, con mi equipo? Pues sí, la verdad es que siempre, vamos a decir, evito pensar en, vamos a decir, la responsabilidad que tiene uno. Intento siempre, claro, ¿no? Porque es como dice, wow, ¿no? Vaya edificio y qué responsabilidad tan grande, ¿no? Que se haya confiado en mí en este proyecto. Pero yo intento, no sé, vamos a decir, como divertirme, pasarlo bien, eso, disfrutar del trabajo, hacer un diseño en el que todo el mundo se encuentre a gusto. Y lo que sí es verdad que, claro, ¿no? Como yo siempre digo, después es sorprendente, ¿no? Que dice, uy, pero si lo que he hecho en los planos, oye, que es lo que se ha construido. Que es lo que está, que aquí está. De eso se trata, ¿no? Pero sí, cuando pasas y lo ves, como te diría, tú sabes, ¿no? Que tenemos hijos, ¿no? Es como tu hijo, ¿no? Y te da una satisfacción muy grande ver que el trabajo es un proceso largo desde el primer día que uno viene a ver la parcela hasta que se consigue la primera ocupación, son años de trabajo y claro, y cada vez que vengo al centro me encanta seguir tomándome un cafelito, una cervecita en los bares de alrededor, pasar y bueno, y presumir, ¿no? Eso, y ver un hijo, y ver aquí un hijo. Y Teo, ahora alejándonos un poco de este proyecto, me gustaría, como hemos coincidido tanto nosotros en este andar, te graduaste en el 2002. Y en el 2005 fuimos nosotros lo que te ofrecimos hacer el primer proyecto en solitario como arquitecto. Fue una villa en la urbanización de Benavis, en la urbanización de Capanes. Una villa que era de un estilo completamente español, preciosa además. Mucho han cambiado las cosas desde entonces. Y me gustaría que nos analizaras un poco
¿Cómo ha cambiado la arquitectura desde aquella villa de estilo español, completamente tradicional, que nos diseñaste, al día de hoy? ¿Cómo ha cambiado la arquitectura y cómo has cambiado tú en ese proceso? Pues sí, estamos hablando de eso, remontamos 20 años atrás, que yo vine a trabajar con Manuel Burgos, arquitecto, que sabes que es mi tío, y lo del arquitecto es muy también de familias, ¿no? Y bueno, yo llevaba, pues sí, unos años en prácticas, pero es verdad que Enrique Domínguez, el promotor de la Villa de Capanes, fue como el primero que me dio la oportunidad de hacer el proyecto en solitario. Hombre, él sabía que tenía a mi tío Manolo detrás, para que, ¿sabes?, para que controlara Estábamos seguros. Porque al final, bueno, es la combinación de la experiencia, de la juventud, las ganas, bueno, creo que era una combinación estupenda. Y claro, en aquella época, pues sí, lo que se buscaba era una arquitectura tradicional, mediterránea, con paños de teja encubiertas, molduras y claro, y también al final, aunque arquitectónicamente siempre tratemos de que los espacios funcionen muy bien, que sean funcionales, pero que tengan ciertos temas atractivos, como pueden ser las dobles alturas en la entrada, la doble altura de la Villa de Capanes espectacular, ¿no? Es verdad que había que decorarlas y meterse en muchos detalles, porque era lo que el público demandaba, ¿no? Era una construcción costosa. Una construcción, claro. Con todas sus molduras, sus filigranas, sus arcos, sus maderas, era costoso. Claro, porque la arquitectura minimalista, que ahora es la que se ha impuesto en los últimos, vamos a decir, 10 años, también viene por una crisis, ¿no?, económica. Entonces, al final, la arquitectura minimalista, pues claro, te quita mucho encarecimiento que pueden tener todas estas decoraciones. Pero en aquella época, si no metías, vamos a decir, molduras de piedra o de ladrillo, o hacías cúpulas de ladrillo, o metías toda una serie de portadas que tuvieran unos arcos de piedra, azulejos portugueses, o sea, toda esa decoración era la que hacía que después tuvieras clientes que quisieran comprar este tipo de villas, dentro de lo que hablamos, de una arquitectura pues señorial, con su simetría y con una buena distribución de espacios, pero que era una arquitectura como funcionalmente o espacialmente tan válida como la de hoy día, pero como digo yo, con una piel que era más decorativa, más tradicional y no tan simple como... Seguimos durante todos estos años y hicimos otra villa más clásica, después pasamos a moderna. Sí. Lo más importante así de cada uno, cómo fue cambiando, porque justo después de terminar 2 de las villas clásicas que hicimos contigo, empezó una crisis, como has mencionado, y ahí vino el cambio en la moda de la arquitectura. Háblanos así muy rápido, con pinceladas de ese cambio y de tu cambio, evidentemente. Sí, efectivamente. El otro proyecto de Sotogrande que hicimos juntos, ahí tenía un patio y era una casa también simétrica, como un poco cortijera, vamos a decir, y también en esta línea. Y ahí se ve una evolución increíble, ¿no? Cómo teníamos ese patio con arcos de medio punto y columnas y cómo ha evolucionado a este patio, que es un patio pues que tiene la misma función y las mismas reminiscencias andaluzas, ¿no?, de nuestra arquitectura, pero donde ha habido esa evolución a este minimalismo y a este juego de pliegues. Sí es verdad que en los sucesivos años se empezó a buscar esa arquitectura donde no se recargaran las cubiertas, donde empezamos a trabajar más un juego de volúmenes, vamos a decir, más tipo cubos, sacándole partido a estas cubiertas que ahora empezaban a hacer solarium, reduciendo costes, y de ahí pues fueron saliendo esta nueva arquitectura, que yo entiendo que es una arquitectura contemporánea. No es, yo no entiendo la arquitectura como algo, tiene que haber una evolución, y yo creo que en ese sentido es lo que hemos conseguido, porque las siguientes villas que hemos ido haciendo, como Villa Toscana o la Villa Alta Haya, voy a mencionar esa porque ahí se ve también muy claramente la evolución de la arquitectura. Ahí se ve un cambio radical. Sí, pero por ejemplo, todavía hemos conservado algunos paños de teja, pero ya una teja de pizarra negra, o bueno, aquí creo que era pizarra curva, pero no árabe, ¿no? Ya en un tono oscuro de negro, y claro, y ahora ese juego de volúmenes ya más minimalista va mezclado también con esa arquitectura que nos viene más tradicional anteriormente, ¿no? ¿Y ahora en qué estáis trabajando, Teo, en vuestro estudio? Sí, pues actualmente pues estamos desarrollando desde promociones de villas
que estamos haciendo con vosotros, que incluso ya estamos buscando una arquitectura más con una tecnología de la construcción que no sea la tradicional, donde ya estamos hablando de sistemas constructivos de prefabricados en hormigón, ya eso ya hablaremos, pero después, bueno, ahora la tendencia, las villas que venimos con firmas de moda, ¿no? Como branding, ¿no? Como las villas de Karl Lagerfeld, que sabes que soy arquitecto local, o las villas o los apartamentos by Fendi, donde somos los arquitectos y ya todo el interiorismo pues, y todo el sello de Fendi pues se está incorporando. Y bueno, sobre todo, bueno, el tema residencial de los apartamentos, por ejemplo, también en The View. En fin, o sea, está claro que mi especialidad es la arquitectura residencial y siempre hemos tratado, como toda esta experiencia que hemos tenido en las villas de alto standing o de lujo, trasladarla también a este tipo de edificios, de apartamentos, en todo ese juego de dobles alturas en la entrada, o aquí me gusta mucho la doble altura de una entrada en un garaje, ¿no? Es tan bonito cómo conectan las dos calles a través de una doble altura y el patio, que es de las cosas también que me acuerdo, que me gusta. Y después típica. Todo este trabajo de interiorismo, donde aquí ya se ve una modernidad que demuestra también la evolución, ¿no? en la arquitectura. Quería preguntarte, vale. Una última pregunta te quería hacer antes que te vaya, por cerrar. ¿Cuál es el proyecto más icónico para ti, sí, de todos los que has hecho tú o tu estudio? Sí. Te he mencionado ya algunos, ¿no? Algunos proyectos icónicos. Después hay un proyecto que estoy dirigiendo ahora en Málaga, que es la Torre de Sierra Blanca Tower. Pero fíjate, qué diferencia, ¿no?, de escala entre un edificio de 21 plantas con este edificio, ¿no?, en el casco antiguo. Pues, con todo mi respeto a Carlos Lamena, me gusta más este proyecto, ¿no? Porque no sé, yo este proyecto lo veo un icono en la ciudad, lo veo que reúne todos los requisitos de la sostenibilidad, de la eficiencia energética, las ventilaciones cruzadas, es una manera de regenerar el casco antiguo, esta mezcla, ¿no?, de la tradición, de la modernidad. Entonces, para mí, un proyecto icónico a día de hoy es este, también es que estoy aquí, ¿no? Y bueno, no como he hablado como los hijos, ¿no? No quiero dejar de hablar de otros hijos, o mira, la villa de Alta Haya me gusta mucho, ¿no? Esas terrazas que están ahí flotando sobre un precipicio, ¿no? Es como, tú llegas a la parcela y dices, no, lo mejor es retirarte, y al final volamos, ¿no? Y lo comentábamos así de WhatsApp, que como estuvo allí Michelle Obama, ¿no?, en la cafetería de Villa Patienna, digo, qué gusto, ¿no?, imaginársela tomando un cafelito y diciendo, uy, qué villa más bonita allí volando, ¿no? Y viendo una villa diseñada por ti. Con las terrazas de... Pues Teo, sí, como siempre, de verdad, ha sido un placer estar contigo. Durante estos 20 años hemos coincidido en muchos proyectos. 20 o 30 más. Que sigan otros muchos más y que sigamos con este buen rollo que tenemos. Y de verdad, un placer. Igualmente. Muchísimas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias a vosotros.